Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Tópica Radio con un invitado de lujo el día de hoy, mi querido David Ruiz, mejor conocido como Leche. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Leche, rápidamente, para la raza que no te conozca, Ujú. ¿quién eres? Ok, buena pregunta. Profesionalmente, ¿verdad? No nos Ok, vayamos sí, a ir exacto, acá. no, yo vengo del seno de una familia. No. Bueno, yo soy más que nada director. Últimamente he estado haciendo más que nada series. Pero bueno, empecé hace casi 30 años. Dirigí muchos videos musicales que también los producía. Luego hice una serie en el 2009 para Telehit. Eh, y luego hice mi película, una película que escribí y dirigí, que se llama La Última Muerte, que filmamos en el 2009, 2010, estrenamos 2012. Y a partir de ahí, bueno, ya estaba haciendo publicidad, también dirigí mucha publicidad, algo de documental, por ahí un reality show, como que he hecho de todo un poquito. Y bueno, ya de unos 7 años para acá he estado concentrado más que nada contando historias en series para las plataformas más que nada. Perfecto. Antes que nada, quiero empezar diciendo, tú y yo somos de la misma alma mater, la UDEM, Correcto. esa encantadora universidad regia, ¿no? O sea, Claro. que rápidamente así para nuestro niche market de Regiolandia, ¿qué recuerdas así de UDEM noventera? Pues que era una universidad en donde estaba reuniendo a mucha gente muy interesante. Salieron muchas personas muy interesantes en el medio artístico sobre todo. O sea, sé que también han tenido en otro tipo de carreras, otras profesiones, ¿no? Otros oficios. Pero pues ahí estaba mucha gente que terminó en bandas como Control Machete, como en Jumbo, en Zurdo, etcétera, ¿no? Plastilina, creo, de Rosso también creo que andaba por ahí, no me acuerdo. Pero bueno, había un movimiento muy interesante, también había como las tocadas del Día de la Juventud, en donde los que éramos músicos ahí teníamos un espacio para tocar. Entonces me acuerdo que la pasábamos bien y era muy interesante convivir con toda esta gente, entonces, buenos recuerdos de esa época, de esa década. Siento que como, o sea, hablando así de Monterrey, como el TEC era para la raza que quería ser ingenieros, acá, Ujú, arquitectos, bueno, no, ingenieros y cosas así. ujú, Y la UDEM era para la raza que era como que más artística, como que tenía correcto. esa inclinación un poquito más marcada. Correcto, sí, digo, también había por todos lados, ¿no? En el Tech también, ¿no? O sea, por ejemplo, Flippy, o sea, Ujú. un gran guitarrista de Jumbo y así todo, venía como el Tech, pero sí, como que la UDEM, fue una buena guarida ahí de músicos y de gente como muy inquieta en el arte, ¿no? Sí. Tú te dedicas, o sea, al cine, a la televisión, Ujú. pero no estudiaste eso porque no estaba la carrera todavía en esos tiempos, Correcto, ¿verdad? correcto, no, yo soy licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación. Sí, claro. Este... Y sí, justo, o sea, pues sí, practicaba ahí en los programas de televisión, también en la clase de cine con Víctor Saca, en paz descanse. Grande. Sí, grande. Sí. Con Gerardo Cotera en radio, que también en paz descanse, que No sé. eran maestros bien exigentes Sí. y bien estrictos. Entonces, como que hizo una buena formación artística y de que te documentaras. Entonces, sí, una buena universidad para estudiar arte. ¿Recuerdas tú cuál fue? O sea, voy a hablar de película, ¿no? Porque me Sí. imagino que era lo que más teníamos cerca. La Ujú. primera película que te hizo como que darte cuenta que para ti el cine era como que algo especial. O sea, que significaba más para ti que para la demás gente. Híjole, fue desde bien chavito, pero yo desde bien chavito más bien como que yo quería ser stunt, yo quería Ok. ser doble de cine. Me gustaba andar en mi bicicleta y aventarme en los bultos de arena y de las construcciones y hacer rampas y todo porque veía este tipo de películas como Star Wars. Ajá. Luego también había una serie que pasaban creo que en Canal 5 que se llamaba Profesión Peligro, que era Ok. de unos stunts que eran cazarrecompensas también en sus tiempos libres. ¿Cómo se llama este güey? El... Lee Mayers No, era el protagonista. Evil Cannibal, iba a decir. Bueno, Evil Cannibal también me tocó desde bien morrito. Justo cuando brincaba en los bultos de arena y todo Sí. eso, era jugando a ser Evil Cannibal. O Ok. sea, eh,
Entonces, como que siento que Star Wars fue como de las primeras que me empezó a llamar mucho la atención, de cómo las filmaban y cómo creaban todo esto, pero estaba yo muy chavito. Creo que hasta más adelante había un programa en Discovery que se llamaba La magia del cine, Movie Magic. Sí, me acuerdo de ese, güey. Yo los grababa en VHS, güey. ¿En serio? Sí. Y me acuerdo que veía ahí como los efectos y los stunts y entonces como que todo ese mundo fue lo que fue lo que me fue llamando a querer agarrar una cámara y contar historias y a lo mejor aventar gente de un techo y caer en otro lado, o sea, cómo truquearlo. Eso fue como lo primero que me llamaba la atención, de cómo hacían magia con la cámara. Ahorita que dices ese programa, o sea, siento que debe haber sido... Estamos hablando de los 90s, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser como el primer programa que como que te abrió el tras bambalinas de qué pasa en una gran producción hollywoodense, ¿no? Sí. Para el público en general. Sí, no, ¿Cómo y se hace este pedo? Era súper entretenido. Me acuerdo que uno de los que más me acuerdo era esta película que se llamaba Cliffhanger, güey. ¿Te acuerdas? Con Sylvester Stallone, que eran unos escaladores. Okay. No me acuerdo. Y hay una secuencia ahí donde de montaña a montaña hay como una escalera colgante. Y el helicóptero se enreda y entonces luego pues no puede volar y choca contra una pared de la montaña y explota con este brother arriba. O sea, está abajo y el helicóptero explota arriba. Entonces me acuerdo cómo tenían una maqueta como de 2 metros del helicóptero y entrevistaban al de efectos especiales diciendo que le iba a poner gasolina para que hiciera una gran bola de fuego, pero luego le iba a poner un poco de no sé qué para que hiciera un poco de humo. Y luego entonces contaban cuenta regresiva y soltaban la maqueta y cuando pegaba lo detonaban para que explotara, pero lo filmaban a quién sabe qué velocidad. O sea, entonces eran como muchas cosas que yo decía, wow, y cuando lo veías en la pantalla decías, oye, parece de verdad. Sí. Y eso era lo que más me llamaba la atención, el reto de agarrar juguetes y que parecieran de verdad. O sea, era como, pues yo estaba morro y tenía juguetes, entonces yo quería que se viera de verdad. Y o sea, yo he visto, como, ya sabes, videos de la UDEM donde sales tú, así de que grabando, así de que proyectos, o sea, de escuela tuyos, ¿no? O sea, de la universidad. O sea, desde ese entonces, desde que estabas en la UDEM, ya estabas de que quiero estar atrás de la cámara, quiero hacer esto. Desde mucho antes, fíjate que como a mí me gustaba mucho la música, y yo era gritante, era ahí cantante, desde muy chavito me gustó cantar, ¿no? O sea, desde los 7 años estaba en el coro de la iglesia y así. Entonces, como fui creciendo con el tema de la música, como que me iba llevando una cosa a la otra, ¿no? Entonces, como que luego con mis amigos músicos me gustaba grabarlos y que estuvieran como nuestros toquines grabados y demás. Entonces, justo... Me acuerdo que en la prepa, inclusive, había un maestro que decía, bueno, para el trabajo final hay 3 opciones. Pueden hacer una cartulina, pueden hacer una maqueta o pueden hacer un video. Y yo, no, pues yo quiero un video. Entonces, como que me gustaba agarrar la cámara y todo esto. Entonces, desde los 17 años yo me metí a trabajar en una agencia de producción de televisión. Ok, allá. En Monterrey, que se llamaba Dominio Digital. Ok. Con Juan Farré. Un saludo, mi querido Juan Farré. Y ellos grababan cosas para Alfonso Romo era el dueño de eso. Entonces Alfonso Romo era dueño también de Cigarrera, La Moderna en ese momento. Entonces grababan cosas ahí para Cigarrera. También tenían el hípico de La Silla. Y tenían transmitían los juegos de los Rayados de Monterrey también. Entonces como a mí me gustaba la música y todo esto, entonces a mí me gustaba el Pro Tools. Y el mejor amigo de mi hermano trabajaba en Dominio Digital. Entonces yo le dije, oye, yo quiero entrar con el Pro Tools. Entonces a través de él me consiguió la cita con Juan Farré, me entrevisté y pues dijeron, pues no te podemos pagar, pero pues aquí te podemos enseñar, que era mi intención. Entonces cuando empecé a entrar ahí, empecé a agarrar las cámaras ya pues no digamos que a nivel profesional, porque yo no lo hacía, porque yo era muy jovencito y era como el asistente del asistente del asistente, era como el achichincle, Pero entonces ahí tuve como ya un approach un poco más en serio con la producción profesional y me llamaba mucho la atención, ¿no? Y como que tenía mucha hambre de eso y ahí fue entonces donde nació como esta cosquillita y ya después yo cuando había un evento en Ludem o cualquier cosa, yo siempre andaba con una cámara, quería grabar todo, todos mis trabajos los quería hacer que fueran videos, de ahí como que le empecé a agarrar como buena onda a la cámara.
Ahorita decías o sea, además del cine, estabas como que también en la onda musical, ¿no? Uh-huh. Y tus amigos, tu grupo de amigos con los que estabas, Uh-huh. fueron los que terminaron siendo pues, los Control, ¿no? Uh-huh. Estaba haciendo research Uh-huh. y vi tu nombre en los créditos de la canción Cheve. Sí, ¿Sí? sí, esa la compuse con Fermín. ¿En serio? Sí. Cheve. Exacto. Ajá. Sí, pues sí, era cuando nos juntábamos, por eso te decía que fue una gran época en Ludem, y era como una buena guarida para todos estos, porque tenían difusión cultural, tenían un cuartito de ensayo ahí atrás en el estacionamiento, y ahí nos íbamos a experimentar y a tocar. Ahí ensayaba la última de Lucas, que fue una banda bastante precursora también en la avanzada regia. ¿Dónde Toy y Flip? El Toy, el Flip y el Chiva. Y todos estos compas, ¿no? El Juanqui y Gabriel Guerra, que era el de difusión cultural, el de música. Por eso es que podíamos ensayar ahí. Luego nos abrió el espacio a los que queríamos. Entonces ahí nos juntábamos, Toy, Fermín y yo, con un grupo que se llamaba K Brown. Ajá. ¿No? Porque sonaba K Brown, estaba K Brown. Y ahí compusimos la de Cheve. Y pues ya después ese grupo terminó evolucionando en Control Machete, en el cual yo ya no estuve, pero se quedaron con Cheve, y luego más adelante en el último disco de Control, donde ya no estaba Fermín, Pato, que nos hicimos muy buenos amigos, fue un gran amigo mío en la vida, me dijo que quería que hubiera otra canción dice, si de alguna forma estuviste en el inicio de Control Machete, quiero que de alguna forma estés en el final de Control Machete. Uh-huh. Y agarraron una rola que se llama El Apostador. Sales en el video, ¿no? Exacto, sí, que lo hizo Mario Videgaray. Un día me invitaron Mario y Pato a ponerme los videos, y fue una sorpresa verme allí animado, o sea, dibujado en caricatura, porque esa canción la compuse yo solo prácticamente. O sea, la música es de Gabriel Guerra y mía, pero la letra pues prácticamente era mía. Entonces, la música es de Gabriel Guerra. Sí, bueno. De difusión. Que después Toy la cambió completamente. Sí. O sea, la versión de Control Machete es, la música es completamente de Toy. Ajá. Pero la canción que le gustaba a Pato la música era de Gabriel y mía. Y de ahí la agarraron. Y esa es la que sale Natalia. Sí. Que la parte de Natalia la cantaba una exnovia mía, que se llamaba Mónica. Y era más gospel, o sea, yo quería que fuera más gritado, hasta arriba, como en octavas mucho más altas, que fuera más festiva la energía, ¿sabes? O sea, el sonido que fuera más para arriba. Y ellos terminaron haciendo algo un poquito más clavado, más reflexivo, más acá, más locochón. Y la parte que cantaba Mónica la terminó grabando Natalia. Ok. Sí, o sea, vi el video y vi ese güey, dije, es leche, güey. Sí, huevo, ¿no? O sea, sí, igualito, güey. Sí. Ya que entramos a los videoclips. Ajá. Tú dirigiste muchos videoclips de muchas bandas. Sí. ¿Fue con lo que empezaste, se podría decir? Sí. ¿Cuáles dirigiste? O sea... Pues mira, el primer video que hice a nivel profesional era de una banda de Monterrey que se llamaba, La Flor de Lingo. Uh-huh. La Flor de Lingo, en donde rapeaban el Pioches y el Maigas, que estuvieron también muy involucrados en el disco de Mucho Barato de Control Machete. Sí. Cuando vinimos acá a tocar a la Machaca Regia, que vinimos a tocar al Metropolitan, ahí empezaron a firmar a todos, entre ellos firmaron a La Flor de Lingo. Yo ya había hecho mis pininos, entonces el Piochas me dijo, oye, ¿no quieres hacer el video del primer video de La Flor? Y yo, claro. Sí. Yo había hecho un video en cine, pero era la tesis que hice para Ludem. Mezclé mis dos pasiones, el cine y la música, y era un videoclip, ¿no? Entonces de ahí me invitaron a hacer este video de La Flor de Lingo, que le fue bien, ¿no? Porque en MTV lo nominaron al mejor video de una banda nueva, era mi primer video. El Juan Ramón Palacios, que tenía ahí Desvelados, nos echó muchas porras y me dio un par de premios, mejor dirección, mejor video del año, en 2 años diferentes. En las almohadas de oro. Las almohadas de oro, claro, ahí la tengo, por ahí mi almohada de oro, con mucho orgullo. Entonces, ese fue el primero, y luego el segundo fue uno de Alejandra Guzmán, que era para la Fundación para la Lucha contra el SIDA. Entonces todo el mundo regalaba nuestro trabajo y así empezaron a destaparse. Pero, o sea, si empezaste con La Flor del Lingo y el segundo es Alejandra Guzmán, ya es un público mucho más abierto, ¿no? O sea, un exposure mucho más grande. Sí, sí. Y era muy interesante porque pues no eran que fueran mis amigos. Sí, o sea, exacto. Porque después del de Alejandra fue Sí Señor, de Control Machete, y después fue Abre los Ojos de Zurdok.
Y así, como que eran como mis compas con los que yo había crecido tocando, con los que compartíamos escenario en las tocadas cuando estábamos chavillos. Sí. Pero el de Alejandra fue precisamente por Ángel Flores Torres, que fue como mi padrino, que él lo conocí porque le fue a hacer unos videos a Control Machete, y yo por la cercanía con Control Machete lo conocí. Y Ángel estaba muy de moda, acababa de ganar el MTV Award con el video de Chilanga Banda, o sea, es muy bueno Ángel, entonces... Sí. En ese momento le pidieron el video de Alejandra a él. Entonces él le dijo a la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, le dijo, mira, yo te voy a ayudar, te voy a hacer un video gratis, pero tú me vas a ayudar y vas a lanzar a mi nuevo director, que el traigo de Monterrey, un chavillo, que es el Leche. Sí. Entonces por eso me cayó ese video de Alejandra Guzmán. Puta. Pues regalazo, ¿no? O sea, no, súper. Sí. Súper regalazo, ¿cómo no? Oye, y... pues no salió ese video, nunca salió. Ah, ¿no salió? Nunca salió. Puta. Sí, no. Alguien del gobierno dijo que no, censuró el disco, censuró todo, de que no, que el lenguaje estaba muy fuerte, imagínate, güey, todavía no habían escuchado Molotov. Pero, bien lo dices, antes de Molotov yo creo que lo más así estridentón, chance era Alejandra Guzmán en ese entonces. Podría ser la más loquilla, la más arriesgada, puede ser. Entonces estás hablando de que hiciste Sí Señor, y el de Abre los Ojos, 2000, 2001, por esas ondas, ¿no? Sí Señor fue en el 99 salió el disco. En el 99, ajá. Abre los Ojos, creo que lo hicimos también en el 99, o sea, a finales del 99, casi principios del 2000. O sea, terminan saliendo en el 2000, digamos. Sí. Y a lo que iba es, justo después, no la dirigiste, pero produjiste Inspiración, ¿no? Sí. Y fue tu primera película en la que estuviste involucrado. Sí, muy loco también porque Ángel Mario Huerta, que fue quien escribió y dirigió Inspiración, junto con Rogelio González Valderrama, que era el productor, ¿no? El productor ejecutivo, el que estaba consiguiendo el dinero junto con Ángel Mario. Pues tenían ganas de hacer una película, pero nunca habían hecho nada más que videos súper amateurs, ¿no? Ok. Y pues yo siempre digo que era como artista de rancho, o sea, porque en Monterrey como que me conocía, ¿no? La banda y la prensa y todo, aunque en México nadie me conocía, ¿no? Sí. Pero entonces ahí como salían notas mías de, pues filmó el video de Sí Señor, y filmó el video de Zurdo, y el de Alejandra Guzmán, y como todo eso. Entonces estos chavos vieron las noticias en el periódico y dijeron, pues hay un compa que se llama Leche, o que firma como Leche. Y me intentaron localizar y de volada me localizaron y me dijeron, oye, pues queremos hacer una película y queremos, o sea, pero no sabemos nada, o sea, queremos que tú nos ayudes, que tú la produzcas. Y a mí se me hizo muy fácil porque dije, yo creo que hacer una película es como un video, pero muy más grandote. Largo, así, sí. Pero pues sí, había mucha diferencia, pero bueno, aprendimos todos muchísimo y quedó bonita la película. Güey, esa película... es la primera película que yo fui a ver así de que al cine. Al cine. No al cine. Al cine yo solo con amigos y morras, ¿sabes? De que la primera ida al cine yo tenía como 10 años. O sea, no con los papás ni los tíos ni nada. Sí, de que ya te sientes grande, ¿no? Qué chido. Fuimos a verla y me acuerdo que es en Monterrey la movie, claro. ¿No? Salen escenas en el Cambalay, que era un antro ese entonces. Claro. Y, o sea, corrígeme si me equivoco, pero siento que es como que la primera rom-com no hecha en Ciudad de México. Sí. Y en esa época, ¿no? Puede ser. Digo, no sé, no tengo el dato si haya habido algo en Guadalajara o algo por ahí en algún otro lado. Según yo, no. Mínimo, la primera hecha en Monterrey. La primera hecha en Monterrey a nivel comercial de esa magnitud. Sí, exacto. De más de $1 millón. Con actores que eran Arad y Bárbara Mori. Ajá. Que bueno, Arad ya era conocido, Bárbara también era bastante conocida. Digo, no era Bárbara la de ahorita, pero ya había hecho, no sé si 1 o 2 novelas y ya era como conocida. Sí, se sabía que iba... Yo no la conocía, pero el director era muy fan y ahí fue donde la conocí. Y hoy por hoy es mi hermana, es mi mejor amiga desde entonces, ¿no? Okay. Y bueno, Bárbara ha tenido una carrera súper bonita y súper exitosa, ¿no? Pero en ese entonces sí, pues estábamos bien morros todos y ahí los que eran conocidos, los famosos, eran Bárbara y Arad y ya. Pero es que ahorita pensando en esa movie me recuerda a lo mismo que me pasó con las bandas de la avanzada. ¿Sabes? Que a mí me marcaron porque de repente me dicen, Clemente Castillo está en el AIM. Y yo, güey, yo estoy en el AIM, o sea, son de aquí, ¿no? Entonces también ir a ver Inspiración, güey. Me acuerdo, fui al Valle Cinemas, ese que estaba ahí en Vasconcelos o no sé qué.
y ves en la pantalla que salen lugares de Monterrey, sale de extra la hermana de una chava que iba en mi colegio, y dije que, güey, o sea, lo hizo súper familiar, de que se puede hacer, ¿no? O sea, tuvo ese mismo tipo de efecto. Sí, en Monterrey estábamos muy orgullosos todos. Sí. Sí. Y que no hay de que o sea, una canción de Benny Ibarra que hizo para la movie que está cabrona. Inspiración se llama. Sí, ¿verdad? Sí. Hey. Sí. Y hoy por hoy es uno de los éxitos. Digo, a lo mejor no es el más, pero es uno de los éxitos definitivamente en la carrera de Benny. O sea. Sí. Y esa fue tu primera película en la que estuviste involucrado. Es correcto. No, pues nada más, güey. De productor. O sea, yo me acuerdo que le dije a mi papá en algún momento... o sea, porque era muy loco, porque yo de cuenta que en mi familia, o sea, mi papá y mis hermanos, pues son ingenieros civiles y mi hermana estudió 2 carreras y hablaba 3 idiomas y así. Sí. Y yo quiero ser músico, entonces era como chale. O sea, pero sí me apoyaban, ¿no? Sí. Pero mi otra familia, o sea, mis primos y todo, que son abogados de Harvard y como así. Entonces yo decía que quería ser músico y ponían el grito en el cielo y después de, no, sabes que ya no quiero ser músico, ahora quiero ser director de cine. Pues peor, ¿sabes? Era, no, pues brother, ¿qué onda, sabes? O sea, no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto. O sea, que es la con la que empiezas, ¿no? O sea, la primera película en la que te involucras y toda tu familia estaba como diciéndote de que... Ya me acordé. Es que justo yo le decía a mi papá que quería estudiar cine y yo me quería ir a UCLA a estudiar cine. Pero en ese momento el gobierno dejó de dar becas, o sea, ya estaban dadas las becas. O sea, las plazas para estudiar cine en extranjero ya estaban dadas, ¿no? Y pues que mi papá la pagara era como $13,000 el semestre, nada más el semestre, más vivir en Los Ángeles, más, o sea, entonces pues era incosteable, ¿sabes? O sea, entonces, pues me quedé con ganas de estudiar cine, entonces de repente me hablan estos compas a decir, oye, pues produce una película, entonces dije, pues mira, estudiar cine me cuesta mucho dinero, producir una película voy a cobrar y voy a aprender. Entonces, hice las dos cosas al mismo tiempo. Estudié, o sea, aprendí muchísimo sobre la industria, sobre cómo hacer una película y todo lo que implicaba, sindicatos, contratos, permisos, no nada más el arte de la cámara y del storytelling, porque yo no estaba dirigiendo, o sea... Pero aprendí muchísimo, que luego me vino muy bien porque como director yo podía platicar perfectamente con los productores porque sabía de lo que estaba hablando, ¿sabes? O sea, entonces fue una gran escuela. Producir inspiración fue como un doctorado en hacer cine. ¿Pasa inspiración? ¿Te vienes para acá, para la Ciudad de México o todavía no? Ya me había venido para acá. Ya te has venido yo para acá. Desde antes de hacer La Flor de Lingo, yo ya me había venido con Ángel Flores, desde Comprendes Méndez. Bueno... Ángel fue a hacer otros videos, yo me puse la pila, dije cuando vengan a México, a Monterrey quiero que me llamen para darle servicios de producción y me puse tanto la pila y le caí también a Ángel que me dijo, vente a México. Entonces yo me vine y estaba ya viviendo ahí en su depa, en el piso, y iba a su oficina y ahí chambeaba y todo. Y cuando hicimos La Flor de Lingo me regresé a Monterrey para hacerlo, entonces yo ya vivía en México. Me decías al principio que pues has incursionado en todo, ¿no? Cine, televisión, publicidad, todo. Como director, ¿te ha llegado alguna vez alguna propuesta de trabajo, ¿no? De que un libreto, mira, queremos que dirijas esto. Y le has dicho que no. Y luego lo ves en pantalla y te arrepientes de que chingado, lo hubiera agarrado. Sí. No, gracias a Dios esa pesadilla no la he tenido. ¿No? No. Ha de ser difícil. Ha de ser muy difícil. No quisiera estar en esos zapatos, más bien al contrario, o sea, por ejemplo, hice una serie que se llama ¿Quién mató a Sara? Que cuando le llegó a mi productor, el que me invitó a hacerla, cuando les llegó a ellos no les gustó. ¿En serio? O sea, la leyeron y dijeron, no, pues es una novela, no nos gusta. Pero yo la leí, entonces yo la veía como una serie de suspenso, que tampoco terminó siendo una serie de suspenso, terminó siendo un híbrido ahí que le decían Pop TV, ¿no? Pues sí, tiene pinceladas de suspenso, pero también era más pop, ¿no? Como rayando en la novela, como cosas así. Más bien era algo que iban a rechazar y yo dije, no, está buena y la hicimos, pero no me ha tocado al revés. De hecho, qué bueno que vas a Quién mató a Sara, porque te quería preguntar también sobre eso. Yo tengo como visualizado que es como un parteaguas para ti, ¿no? En los últimos, menos de 10 años, hace menos de 10 años. Sí. Estás diciendo que los productores querían pass on it, tú dijiste no, o sea, aquí hay algo. Sí, o sea, yo no sabía que ellos querían pasar, o sea, yo me acuerdo que Alexis Friedman me mandó el guión, el primer guión, y yo lo leí, me decía, mira, es una serie de suspenso. Entonces yo lo leí
imaginándome una serie de suspenso, o sea, no sé, imaginándome Dark, Ozark, ¿sabes? Como estas cosas que a mí me gustan, que yo consumo, ¿sí me entiendes? Entonces yo lo veía desde ese lente y lo veía bastante factible y me encantaba la idea, ¿sí me entiendes? O sea, y me acuerdo que Alexis me dijo, si no te gusta, no importa, pasemos porque van a venir más cosas con Netflix, o sea, no tiene que ser esta. Okay. Pero a mí me encantó. Entonces me dijo, bueno, pues vamos a visualizarla. Entonces ya cuando yo me reuní con otros compañeros del crew, el diseñador de producción, el fotógrafo y todo, y pusimos los ejemplos de cómo queríamos verla, ahí fue donde ya le gustó también a Alexis y a Perro Azul y todo, y a Netflix, y por eso lo hicimos. ¿Qué significó esa serie para ti? O sea, pues como bien dices, yo creo que es el parteaguas de mi carrera en cuestión de series, o sea, porque como funcionó tanto a nivel comercial, a nivel global, como que pues muchos productores que estaban queriendo echar a volar sus series o que tenían contenidos, pues me querían invitar porque pensaban que yo podía ser un buen asset para el proyecto, ¿sí me entiendes? O sea, de haber ya pasado por una experiencia así, pensaban que podía traer algo bueno, creativo sobre la mesa, o una factura, una hechura. Sí. Les gustó cómo se veía, cómo quedó filmada, el ritmo, la música, el tono actoral y como cosas así. Entonces me invitaban justo para poder proponer esas cosas. Y pues hasta la fecha me siguen como invitando muchos. Sigue siendo como punto de referencia para productores y demás. Sí, definitivamente sí. Antes de eso, me comentabas que habías hecho una película, La Última Muerte. Sí. ¿No? ¿Esa la escribiste también tú? Sí. O sea, esa era como que tu bebé. Sí. Tu baby, ¿qué más hiciste? ¿La dirigiste? Escribí, dirigí y pues obviamente no tengo yo el crédito de edición, pero ahí estaba pegadazo. Claro. En todo el proceso estuve muy, muy, muy metido. Digamos que mi crédito es solamente como escritor y director. Ok. Pero pues era mi bebé, o sea, yo tenía... De que la empecé a escribir a que llegué con Lemon, yo creo que pasaron como 5 años. Ok. Y de que comencé con Lemon a que la estrenamos pasaron 6 años. O sea, fue un proyecto que me tomó 11 años. O sea, yo decía... O sea, y más con la experiencia de haber hecho Inspiración y haber visto otras cosas, yo decía, es que hacer cine es fácil. De verdad es muy fácil hacer cine. Hacer buen cine es muy difícil, ¿sabes? O sea, y yo tenía la ilusión de hacer buen cine, entonces yo no me quería aventar nomás a hacerla por hacerla. Quería estar seguro que el guión estaba bien, que funcionara, que estuviera blindado, que no tuviera agujeros. Quería cerciorarme que fuera a haber buen dinero para poder controlar la calidad y hacer equipo con gente con la que yo admiro, ¿sí me entiendes? O sea, que fuera una buena fotografía, una buena música, etcétera. Entonces, por eso me tardé tanto, que pues estuvo bien, y ya después de haberla hecho, digo, pues no, o sea, no nos podemos tardar 11 años en hacer películas, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, pero sí era mi bebé y aprendí definitivamente muchísimo. Ya había producido una película y ahora escribo y dirijo, entonces como que abarqué los 3 rubros, digamos, más importantes de hacer una película y aprendí muchísimo. No me quiero repetir, pero quiero saber como que qué frutos en específico te dejó esa experiencia. Porque no sé si fue el recibimiento de la crítica o el recibimiento del, ya sabes, el box office. Sí, no, fíjate que box office no, o sea, en cuestión de económica no. Digo, para mí que yo estaba tan joven, o sea, de 26 años, pues me pagaron muy bien, ¿sí me entiendes? Me pagaron súper bien. Ahora que soy papá y tengo hija y que va al colegio y seguros y todo, pues a lo mejor no es, ¿me entiendes? Pero en ese momento, o sea, me pagaron muy bien. Pero lo que sí me vino muy bien con la película es que dentro de la industria como que me gané la credibilidad. O sea, los productores que la vieron les gustó, los directores que la vieron les gustó, los actores que la vieron les gustó. Entonces como que les cambió la forma de verme, o sea, ya no me veían como un videoasta, ya no me veían o como un videoclipero, ¿no? O sea, que luego te decían así como despectivamente, o un comercialero, o un director de publicidad, ¿sí me entiendes? O sea, ya me veían como un cineasta, ¿no? Y no nada más era, pues hizo una película, ¿no? Hizo una buena película, con unos buenos tonos actorales, con una historia inteligente, interesante. Nos gastamos $3.3 millones, o sea, tenía muchísimos valores de producción. La música me la hizo Javier Navarrete, que es el que hizo El laberinto del fauno.
y que muchas películas en Hollywood y todo. Entonces, o sea, para ser mi ópera prima, yo ya estaba codeándome con gente grande, ¿sabes? O sea, entonces eso también está en la película, se ve y se aprecia en la película. Entonces, como que me empezaron a tomar mucho más en serio. Entonces me vino bien, porque de ahí ya, y después de haber hecho, o sea, me invitaron a hacer una serie, la primera serie, la que te digo para Telehit, que era la segunda temporada de una serie que se llamaba Morir en Martes. Ok. Me acuerdo del nombre. Me invitaron Raquel y Carlos Murguía, Raquel Roche y Carlos Murguía, a través de Bruce Boren, con el que acabo de ser Chespirito, de Trimedia. En aquel entonces, porque sabían que había hecho una película y porque sabían que tenía experiencia en contar historias, no nada más en hacer videos, ¿no? Entonces ya desde entonces era, pues este brother ya hizo una peli, ya le sabe, entonces me invitaron a hacer la serie, les gustó la serie, entonces yo ya tenía una serie, 4 capítulos de una serie y una película que mostrar. Sí. Entonces de ahí ya después me empezaron a caer las demás cosas de ficción. Yéndome un poquito atrás, ¿sí te pesó entonces el mote de videoclipero en algún momento? Para hacer publicidad sobre todo, no tanto en la ficción, o sea, para hacer publicidad es que son medios que a pesar de que tienen muchas cosas en común, cámara, storytelling, música, edición, el crew, etcétera, son muy diferentes, ¿no? Entonces, el mundo de la publicidad es igual de celoso que el de la ficción, entonces, pues no me bajaban de videoclipero y no me tenían, estaba yo muy joven también y a lo mejor no me tenían la confianza de que pudiera manejar un presupuesto tan grande para una marca tan importante o lo que sea. Entonces, no me daban la oportunidad hasta que finalmente un productor logró hacerse responsable de, si no te gusta cómo queda el comercial, te lo vuelvo a filmar con otro director. Entonces, por eso me dieron la oportunidad y pues les gustó el comercial. Entonces, yo ya tenía un comercial que mostrar y eso me quitó el estigma de videoclipero. Y después era complicado porque entonces era comercialero y ya no podía hacer ficción. Y ahora que quiero regresar a la publicidad, no, porque entonces yo soy peliculero. O sea, es como muy difícil. O sea, hay mucha expertise en cada una de las... Uno pensaría que o sea, que dirían, este güey sabe hacer todo. Uno pensaría eso, ¿no? Es lo que yo diría, oye, creo que como director te he mostrado mi versatilidad. O sea, te puedo hacer un video, un comercial, una serie, una película, un documental, un reality show, ¿sabes? O sea, he hecho todo eso, o sea... Pero no, como que muchas veces a niveles mucho ejecutivos o ya digamos que en mainstream, a todas las industrias les gusta tener gente especialista, ¿no? O sea, entonces más que alguien que abarque tanto, me gusta tener a alguien que sea experto contando historias o haciendo comerciales o lo que sea. Y lo entiendo. No estoy de acuerdo, pero sí lo entiendo. Oye, tenemos que hablar de Chespirito. Te decía ahorita que... Bueno, no te lo decía. Yo soy súper fan del Chavo, güey. Okay. O sea, a la fecha de repente lo veo a la hora de la comida. Está súper chido. Sí, güey. Y la verdad es que se pasaron de lanza con la serie, güey. O sea, siento que tiene... O sea, está de lujo toda... Pero siento que hay... A mí como fan hay un momento... Hay varios momentos, pero me acuerdo de... No sé si es el episodio 3 o 4... Pero cuando ya están montando el set de la vecindad y que están todos así vistiéndose, Chespirito de que lista, no sé qué, prepárate con tus líneas y no sé qué. Ajá. Y creo que, o sea, en esa secuencia Chespirito se queda afuera del cuadro. Entra después a la vecindad y está viendo a todos. Sí. Esa pinche escena me emocionó, güey. ¿Cómo no? Está... Sí. Yo creo que editorialmente esa estaba en el 5 y por algo de ediciones ejecutivas luego lo pasaron para el 4 o algo así, porque según yo me acordaba que mi capítulo favorito era el 5. Ok. Pero eso que estás diciendo terminó en el 4, que es cuando ya reúne a la vecindad, cuando ya están los actores ahí y todo. Y es súper emotivo, o sea, tiene un poder ahí de nostalgia y de recuerdos que viven en nuestra cabeza, en nuestra cultura, en nuestro corazón. Que se vuelve muy emotivo precisamente porque ves cuando este señor crea estos programas que tanto vimos. Entonces, sí, súper fuerte, es muy, muy emotivo. Y además te acuerdas de la escena del Dolly Back, que después está el niño, o sea, Roberto chiquito viendo eso de que el niño con que el sombrerito se me hace, ¿no? Sí, con el gorro del Chavo, Entonces es un capítulo o sea, Julián de Tavira y Rodrigo Santos son los otros 2 directores que me parecen espectaculares, que hicieron un gran trabajo. Ellos, de hecho, estuvieron desde antes que yo en el proyecto y hicieron un trabajo súper emotivo, sobre todo en ese capítulo que dices.
Y también el de Acapulco. Está... Sí, sí. ¿Ese lo dijiste tú? Sí. Ese también está súper powerful, Sí. güey. Porque vamos a llamarle, en la mitología del Chavo el Ocho, Sí. el episodio de Acapulco es Son legendario. son icónicos, sí. Sí. Sí, de los, no me acuerdo cuántos capítulos son, creo que son 381 o algo así, si mal no recuerdo, porque obviamente nos sumergimos mucho en el mundo de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. Creo que de los 381 capítulos de La Vecindad del Chavo, solamente dos ocurren en Acapulco. De hecho, se considera que son 3 con respecto a Acapulco, porque en uno se habla que se van a ir. O sea, es como el build-up. Todos, ¿no? Exactamente, Sí. es el de cómo se van, ¿no? Que ahí, pues, Roberto Gómez Bolaños se pasó de genio porque le encarga a Azcárraga que haga los capítulos allá. Entonces decía, o sea, imagínate, dices, oye, brother, ¿no has visto el Chavo el Ocho? O sea, el brother no tiene ni para comer, güey, y quieres que se vaya de vacaciones a Acapulco, ¿no? Sí. Entonces, pues, se tuvo que poner creativo y ver el pretexto de cómo se iban, ¿no? De que si la Chilindrina en una corcholata se ganó un viaje. O sea, empieza como a justificar cómo todos se van a Acapulco. Y los 2 episodios de que ya están en Acapulco. Entonces, y el último con el que cierran es el de donde cantan Buenas noches, vecindad. Sí. Donde viene esta escena icónica en la playa con la fogata y demás, que viene en el capítulo 7 de nuestra serie. Sí. Y ahí me tocó dirigir 6 y 7. Sí. Y todo, por logística, también me tocó todo lo que sucede en Acapulco, desde el episodio 2 hasta el 7. Todo lo que sucede en Acapulco me tocó rodarlo a mí. Aunque no fueran mis episodios, ¿no? Yo estaba muy de la mano con los 2 directores. Y sí, fue súper emotivo recrear eso. Además fue ese día que hicimos lo de la playa, hubiera cumplido años Roberto Gómez Bolaños. ¿En serio? Sí. Wow. Y se había apagado la fogata y luego se prendió y fue como... Magia. Sí, fue muy emotivo. Sí. Cuando estás grabando una serie como esa, o como Sierra Madre, en las que estás hablando de gente que sigue viva, gente real, y que tú sabes que cuando salga va a generar algo de controversia. ¿Tú tienes eso en mente en el set? No. No. No, No, porque me pondría muy nervioso, ¿sabes? O sea, me paralizaría, yo creo. Pero entonces haces la decisión consciente. Sabes que va a generar algo y prefieres de que ponerlo acá. Sí, obviamente. Sí. Sí, o sea, en Sierra Madre era diferente porque estaba inspirado en ciertos personajes que existieron. Pero en Chespirito era la biopic. O sea, y pues bueno, Chespirito sabíamos de la magnitud que tiene Roberto Gómez Bolaños a nivel LATAM, ¿no? O sea, toda Latinoamérica es muy, 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 muy querido, mucho más que en México. Entonces, si pensábamos en todos los ojos que iban a estar y en todas las críticas que iba a haber y todo eso, yo creo que nos paralizaríamos todos. Sí. Entonces, más bien era abrazar los guiones. Para mí, yo sé que está ficcionado, ¿no? Pero para mí como director todo tenía que ser verdad. O sea, para mí era como si tuviera cada una de las palabras y cada una de las secuencias o escenas. Para mí es como si hubiera ocurrido en la vida real, ¿no? Entonces, yo prefería respaldarme en el guión, en mis compañeros y no pensar en qué podía pasar porque sí daba como medio miedecillo. Pues sí, me imagino. Sí. Me decías al principio o sea, quiero hablar rápidamente como de cómo es de difícil pitchar, sacar un proyecto como estos, ¿no? No necesariamente así de grandioso como el de Chespirito, pero pon tú, yo pensaría, si yo llego a tal o cual compañía a decir, traigo un proyecto sobre Chespirito, serían, rápido, o sea, hay que firmarlo. En el caso de esta serie, tú me estás diciendo que por más que tú pensaras que es algo que es una mina de oro, pues es un proyecto que tardó mucho, que batallaron mucho, que hubo mucha burocracia detrás. ¿Qué tan fácil es tú llegar a...? Fíjate que, como te comentaba antes de que empezáramos con el programa, fue un proyecto que se vino cocinando o gestando desde hace muchos años. Creo que se tardó como 4 años desde que quisieron hacerlo hasta que finalmente lo produjeron.
Se tardó como 4 años, era una propiedad intelectual muy cotizada, muy querida por las plataformas, pero muy riesgosa, pero muy cara porque era de época, pero muy, ¿sabes? Tenía como muchos peros y fue muy complicado. Entonces, eso lo echó a volar Trimedia, ¿no? Con Bruce Boren y sus socios, los argentinos, que después finalmente, después de visitar varias plataformas y varias casas productoras y demás, finalmente hicieron equipo con Warner, ¿no? Con HBO. Y después se contrata a Perro Azul, con los que yo hice Quien Mató a Sara, y yo tenía la cercanía, porque Alexis, el de Perro Azul, uno de los socios de Perro Azul, fue el productor de mi película en Lemon. Okay. La primera vez que él fue productor en su vida fue con mi película, con La Última Muerte. La Última Muerte. Y desde ahí hicimos muy buena onda Alexis y yo, por eso pues él me invitó para lo de Sara, y después del éxito de Sara y todo eso, le fue más fácil ponerme sobre la mesa para lo de Chespirito, pero ya estaban 2 directores, o sea, primero, bueno, no sé en qué orden, pero bueno, Julián de Tavira, que también es productor ejecutivo y también ya es parte de Perro Azul, y Rodrigo Santos, que él dirige 4 de los 8 capítulos. Él es nuestro director líder, o sea, fue el que empezó con más tiempo, hablando con los productores, con las plataformas, con los escritores, con todos, de empezar como a crear un poco el universo de cómo lo íbamos a tratar. Para cuando yo llegué, pues ya estaba prácticamente muy armado el proyecto, bastante armado el proyecto, y pues fue fácil para mí entrar porque, pues por las credenciales de Perro Azul y de Sara, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me entrevistó Roberto Gómez Fernández, junto con Rodrigo Santos, para invitarme al proyecto. Querían ver si había buena onda, si, cómo lo veía yo y demás, porque me dieron un par de guiones a leer, les di mis impresiones, y así fue como me invitaron y entré al proyecto. Pero sí, ya estaba como muy encaminado. Ajá. Sí. Para cerrar, también he visto que tú estás impartiendo como talleres de actuación, ¿no? Son más de casting y de callback. Ok. Que justo eso es lo primero que les digo. Me pasó algo muy curioso, porque ya lo he hecho varias veces, que ahora el último que di, una amiga mía, actriz, me decía, no, Leche, es que sí es de actuación, o sea, pero yo soy muy respetuoso con la gente que da clases de actuación. Los actores son muy intensos. Sí. Y hay muchas técnicas, o sea, que si Stanislavski, que si Meissner, que si el maestro Fernando Piernas, y que si Luis Felipe Tovar, y que si Patricia Reyes Espíndola y Casa Azul. O sea, hay muchas escuelas de actuación que tienen muchos años y que tienen muchos estudios para preparar a sus actores, y por eso yo no digo que lo que yo doy es de actuación. Yo más bien lo doy, es como consejos para actores y para actrices de cómo preparar un casting. Porque es el momento más... Es como se venden ellos. Sí, el trabajo de un actor y de una actriz es el casting, no es ir a actuar, porque eso lo podrían hacer hasta gratis. Luego hacen obras de teatro que ni cobran ni nada, porque les encanta. Es como un músico. Y arriba del escenario lo haces por pasión, ¿sabes? O sea, la chamba es estar de gira, ir a las estaciones de radio, los programas de televisión, y después del toquín ir con el empresario porque quiere una fiesta. O sea, esa es la chamba. Estar tocando en el escenario, no. Igual un actor, una actriz, estar actuando, no. La chamba es venderte. O sea, es ver cómo te vas a vender. Entonces, muchas veces te llega una escena para un casting, pero no platicas con el escritor, no platicas con el director. Entonces no sabes si, por ejemplo, si esta fuera la escena, entonces yo digo, yo no sé si conozco a Joe, mi personaje lo conoce, no lo conoce, hace cuánto lo conoce, qué tanta intimidad hay, hay buena onda o se caen mal. O sea, hay 1000 formas de atacar el casting, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, como no vas a platicar con el escritor y no vas a platicar con el director, entonces tienes que empezar a desencriptar la escena. Muchas veces la información está ahí. Todas estas preguntas que te haces, ¿son amigos o no? Puedes verlo a través de los diálogos, de las acotaciones, como mucho de esto. Entonces, mi taller es precisamente como para enseñarles a desencriptar las escenas, y si no está la información, empezar a imaginártelo tú y proponer. Porque nosotros como directores o como productores o las plataformas, lo que queremos ver es una verdad. Queremos ver a un ser humano que le está pasando esto. No quiero ver a un actor actuando. No quiero ver a una actriz actuando, porque pues eso está chafa. Más bien quiero ver a un ser humano que le está pasando lo que dice la escena. Que viviendo con una verdad, ¿no? Entonces, justo de eso va, ¿no? Y luego también, últimamente, a partir de la pandemia, muchas cosas cambiaron. Nuestra industria no es la excepción.
y muchos de los castings ahora les llaman self-tape. Entonces, Te filmas. un actor, una actriz se graba solito, entonces pues enseñarles cómo hay que hacerlo, qué hay que evaluar, etcétera, ¿no? Como entonces les doy tips para que hagan los self-tape. Y cuando te llaman a un callback, ¿qué es lo que quiere ver un director de casting, un productor, la plataforma, un productor ejecutivo? O sea, no nada más un director terminamos diciendo quién es el actor. Sí. Hay personas importantes en el equipo, ¿no? Como estos que acabo de mencionar, que luego hacemos como juntas, para dar nuestras opiniones y terminar de cerrar a los actrices y a los actores. Entonces, justo eso va como el taller que doy. Me imagino que un callback va a estar también cabrón porque dices, ¿quieren ver o lo mismo o algo diferente? Correcto. ¿No? Sí, por lo general un callback quieres ver algo diferente o por lo general, por no entrar en tanto detalle, en un callback nos gustó tu casting, pero como no tuviste toda la información, a lo mejor te fuiste por otro lado, pero me gustó tu tono actoral. Entonces este callback es para que no te vayas por otro lado. Te voy a decir por dónde, me imagino yo como director o como escritor, debe de irse tu personaje. Entonces es hacer esas como correcciones para ver tu trabajo, tu desempeño o tu interpretación y decidir si nos quedamos contigo o no. No, pues suena súper valioso para un actor que quiere, la verdad, o sea, tener ese input de un director, ¿no? Sí. De lo que buscan. Sí, muchos actores y actrices luego me agradecen muchísimo porque, o sea, como que en resumen les digo, oye, yo no estoy buscando un director de fotos, o sea, no te preocupes porque tu self-tape esté tan bien iluminado y todo, o sea, obviamente si estás a contraluz, te grabaste contra una ventana y no veo tus expresiones. Y no pues se oye nada. O si no se oye, yo no estoy buscando un sonidista, pero si se oye todo así porque, ¿sabes? O sea, pues no... ¿Sí me entiendes? O sea, entonces decirles, no te gastes tu energía en todo eso porque lo que tú vendes es una interpretación. Entonces luego se desviven porque se vea y se escuche muy bien y a la hora de actuar lo hacen muy mal. Entonces, brother, tú no vendes esto. Yo fotógrafo ya tengo, yo un diseñador de sonido ya tengo, ¿sí me entiendes? Un sonidista ya tengo, un vestuarista ya tengo. Un decorador o sea, ya los tengo. Yo lo que estoy buscando es un actor. Si a ti te sirve ponerte el vestuario porque te va a ayudar a interpretarlo mejor, entonces vístete. Pero yo no voy a decir, no le voy a dar el casting porque o sea, es de Chespirito, es en los 70s y este brother trae ropa del 2025. No, yo estoy buscando un actor, ¿sí me entiendes? O sea, entonces como ese tipo de consejos de en qué deberías de concentrarte para mandar tu self-tape. Entonces muchos me dicen, me cambió completamente. Ahora ya mando mejor mis castings, ya me quedé, o me hablan, Leche, ya me quedé con un proyecto. O sea, pues a mí me da mucho orgullo poder poner un granito de arena para que ellos puedan avanzar en su carrera, ¿no? ¿Y estás dando uno ahorita? ¿Vas a abrir uno pronto? Acabo de dar uno. Ahorita no, porque como estoy arrancando una serie, estoy en la preproducción de una serie, no me da mucho tiempo. Luego lo hago un fin de semana precisamente por lo mismo. El próximo lo quiero dar en Monterrey. Ha habido mucha gente que me busca en Monterrey y que no tiene la oportunidad de venir para acá. Hay otros que han venido de Monterrey, de Guadalajara, de Guanajuato, se han venido a tomar el curso, que me pone muy contento. Pero ahora, terminando la serie, quiero hacer uno o un par en Monterrey, según, porque luego sí es como cupo limitado. Entonces me quiero ir allá a las tierras regias, allí a compartir con los paisanos. Sí, pues de vuelta al rancho, o sea, un ratito. ¿Cómo no? Hace falta. ¿Cómo no? A comer taquitos de barbacoa. Oye, nomás para cerrar, quiero hacer unas preguntitas rápidas. Sí. Quiero que a la raza que nos ve y nos escucha le recomiendes una movie, un libro y un disco. Okay. No tienen que ser nuevos ni nada más. Ok. Wow, gran pregunta, porque qué difícil, o sea, porque a mí me encantan muchísimas películas, tengo muchos directores, pero una movie que podría recomendar podría ser un clásico como lo es Fight Club, ¿no? Que tiene un gran trabajo actoral, que tiene una metáfora súper potente, que tiene una dirección impresionante, que tiene una musicalización fuera de este mundo. Pues nada, Fincher es un genio. Esa podría ser una buena recomendación. ¿Disco y libro? Un disco, bueno, yo escuché mucho tiempo y una de mis bandas favoritas mucho tiempo fue Guns N' Roses, o sea, Appetite for Destruction me parece espectacular. Últimamente he estado yéndome a más clásicos como Floyd, ¿no? Dark Side of the Moon, sobre todo
Wish You Were Here, ese álbum me parece muy, muy bueno, por mencionar otro. Sí. Y un libro, pues, o sea, si lo que te gusta es el cine o sea, no tanto como novela, porque pues las novelas pueden variar según tus gustos, ¿no? Pero un libro que le podría recomendar a los colegas sería el de The Story, el guión de Robert McKee, que me parece un manual súper práctico y súper potente para escribir historias. Tiene muchos consejos, cómo evaluar cuántos actos tiene tu historia, es claro tu protagonista o no, quién es tu antagonista, si tu antagonista puede ser una persona o puede ser una tormenta, ¿no? Porque el antagonista se opone en que el protagonista cumpla lo que quiera. Entonces, si yo quiero llegar a rescatar a mi hija, pero hay una tormenta ahí, pues entonces ese es tu antagonista. Muchas veces estás esperando que sea una persona. Entonces, como que te enseña muchas cosas, consejos para trabajar diálogos, como cosas así, me parece muy, muy potente. Y si fuera de novelas, a mí me encanta Isaac Asimov. Me gustan mucho cualquier libro de Isaac Asimov, de robótica y futurismo. Ad hoc. Es súper ad hoc. Me gusta mucho cualquiera de Isaac Asimov. Perfectísimo. Leche, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y te esperamos ver pronto, ¿no? Hacemos un Cuando volumen quieras. 2. Cuando quieras, carnal. Ya estás. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.